Bueno, escuchen chicos, la clase de hoy es corta, digamos, son tres presentaciones, pero son relativamente cortas. No sé si se acuerdan del cronograma que les mostré la semana pasada. ¿Lo pueden ver ahí el cronograma? Sí, ¿Se profe. llega a ver alumno? Sí, se ve. Bueno, escuchen, la idea de hoy es que veamos la teoría del lenguaje de programación y esta semana hagan la práctica. Este tema es bastante sencillo, ya lo van a ver ahora. La semana que viene no tienen clase el día lunes. Sin embargo, hay unas jornadas de ciencia de datos que se van a dictar en la facultad, que si pueden, yo les aconsejaría que las vean, digamos. Tuve alguna charla con los organizadores y parece que va a estar muy interesante. La idea del jueves de la semana que viene, o sea, sí le voy a dar consulta el día martes, ¿no? Como siempre. La idea del jueves de la semana que viene sería del jueves 29 que hagan un simulacro del parcial, digamos. Hay que ver en qué condiciones van a estar, digamos, para esa fecha. Y la semana siguiente, el día jueves, tendría la fecha del parcial. Estamos el día jueves 5 de junio hasta ahora, digamos, que no hay algún cambio. Eso como para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, empecemos. Déjame que vea cómo es esto. Bueno, ahora sí empecemos. Bueno, el tema que vamos a desarrollar para empezar es el tema de los lenguajes de programación. Ustedes ya vieron ya tienen idea, digamos, de qué es un lenguaje de programación, pero ahora vamos a ver los aspectos técnicos del mismo. Así que, bueno, para empezar hay muchos lenguajes. ¿Qué es un lenguaje de programación? Fíjense, dice que es una notación para comunicar a una computadora lo que deseamos que se haga, digamos. Este, entonces, si ustedes esa definición en realidad no correspondería, digamos, si pusiéramos, por ejemplo, otra definición que diga un sistema notacional para escribir computación en forma legible, esta podría estar un poco más acertada, digamos, como definición a lo que se podría considerar un lenguaje de programación. Y fíjense, ¿por qué es más acertada, digamos? Porque involucra computación o cálculo, que son procesos para manipulación de datos, involucra el concepto de máquina, que es una estructura que permite hacer una traducción eficiente, y el ser humano, porque lo que queremos es que sea legible por parte por parte de las personas que lo van a diseñar. ¿Estamos? Hoy en día se está hablando mucho de sistemas inteligentes, en inteligencia artificial, pero de todos modos siempre hay una base, digamos, de programación que, el, que la persona o el estudiante o el programador, valga la redundancia, tiene que tener algunos de estos conocimientos, digamos, para poder resolver un problema, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál es el lenguaje que más se está usando actualmente en el mundo? Esto es un ranking TIOBE actualizado, digamos, a la fecha. Fíjense, ¿cuál es el lenguaje que más se utiliza de todos los que hay hasta ahora, actualmente? ¿Pueden ver la pantalla, chicos? ¿Cuál es el lenguaje? Python. Python. Fíjense, y Python, que no tenga nada acá como cambio significa que no está, bueno, en este caso podría descender, digamos, pero no es de lo más usado. Fíjense que un 25% de todos los sistemas que se utilizan en el mundo, o que se están desarrollando actualmente, está hecho con Python. Fíjense, en C++, muchos de los lenguajes de software de base están hechos con C++. Fíjense que está creciendo, eh, pasó del tercer lugar al segundo.
C descendió, Java, que es el que veían conmigo en programación concurrente, está descendiendo. No sé si llegan a ver acá SQL, ¿lo ven SQL? Sí. Bueno, SQL, si bien no sé si lo podríamos considerar como un lenguaje propiamente dicho, digamos, porque tiene procedimientos, funciones, digamos, pero fíjense que también es de los más usados que hay actualmente, digamos. O sea que lo que estábamos enseñando, por lo menos en alguna de las materias de la facultad, está bastante actualizado, digamos. Intentamos que esto les sirva, digamos, ¿no? Igual este es un ranking, digamos. Ahora, dentro del lenguaje de programación hay tipo de abstracción de datos. La abstracción se refiere a la... ¿Qué es lo que entienden ustedes por abstracción? Si yo le digo, por ejemplo, que una clase es abstracta, ¿a qué me estoy refiriendo? Una visión general. Una visión general de la clase o una idea, digamos, de esa clase. Acá también dentro del lenguaje de programación tenemos una abstracción de datos o algo general que tenemos de los datos, que son las propiedades de los datos, que pueden ser caracteres, números o árboles de búsqueda, algo sencillo, digamos. Puede ser básica, que representan la representación interna de los valores de datos, como por ejemplo, cuando ustedes definen X de tipo entero. Estructurada, es el método principal para la atracción de colecciones. Por ejemplo, cuando yo defino A10, acá que estoy definiendo, cuando yo defino int A10 entre corchetes, Un es vector. un vector. Y una atracción unitaria, que es un programa eh, extenso que resulta útil e incluso necesario para reunir código, digamos, dentro de un lenguaje de programación. Entonces, la abstracción de datos, que es la idea general que ustedes pueden tener sobre algún tema en particular, puede ser dentro del lenguaje de programación básica, estructurada y unitaria. Bueno, por ejemplo, acá una librería de Pascal o un paquete de Java, que es lo que ustedes ya, lo que vieron programación concurrente conmigo, lo vieron. Entonces, esto sería abstracciones de datos. Esto lo tienen que tener en cuenta porque generalmente es una de las preguntas que le hacen dentro del coloquio o del final. Y también puede ser abstracciones de control, que son las propiedades de transferencia, de control o modificaciones de la trayectoria de ejecución. Por ejemplo, puede ser básica cuando son sentencias de un lenguaje que combina instrucciones de máquina en una sentencia. Por ejemplo, si yo pongo x igual a x más 3, ¿qué operación estoy haciendo ahí? ¿O qué dos operaciones, en realidad sería la pregunta correcta, estoy haciendo ahí o definiendo ahí? X igual a x más 3. Sumar y asignar. Una suma y una asignación, digamos que después, cuando si ustedes, no sé si alguno programó en lenguaje ensamblador, bueno, esto va y se hace una asignación, se desglosa una serie de operaciones, digamos, realmente no es una sola, digamos, dentro del ensamblador. Abstracción estructurada, que divide un programa en grupos de instrucciones anidadas. Esto se principalmente, perdón, cuando yo tengo una sentencia condicional, por ejemplo, si hay es mayor que cero, entonces hace la parte por lo verdadero, que sería contador igual a 2, o sea, una asignación, y si no hace contador igual a cero, que sería la parte falsa, digamos. Otro mecanismo sería que yo haga una declaración del procedimiento o una invocación del procedimiento. Por ejemplo, acá tiene un ejemplo de un procedimiento que sería del máximo común divisor o que se dé en inglés, y bueno, define la variable de entrada y la variable de salida donde lo voy a asignar. O cualquier otro procedimiento que yo tenga, digamos. Eso sería una abstracción estructurada. Y luego tengo una abstracción unitaria, que es una colección de procedimientos que proporcionan servicios relacionados con la lógica y que forman una parte unitaria muy independiente. Eh, por ejemplo, lo que ustedes veían conmigo, digamos, en la materia de programación concurrente, cuando hacían programación en paralelo, y esto lo definían, por ejemplo, en los hilos que ustedes definían en Java, ¿no? Entonces, la abstracción de datos puede ser básica, estructurada y unitaria, y las abstracciones de control también pueden ser básica, estructurada y unitaria, ¿no? Esta pregunta, si bien ustedes lo leen y después se dan cuenta que era hasta casi obvio, digamos,
Está bueno que lo sepan, digamos, porque son preguntas que generalmente en el final o en el coloquio lo van a realizar, digamos, o les puede llegar a tocar, digamos. ¿Está bien hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, digamos, este es cortito, no tiene mucho. Una definición formal de un lenguaje de programación es que un lenguaje de programación necesita una descripción completa, formal y precisa. ¿Por qué necesitamos que sea completa, formal y precisa? ¿Por qué necesitamos que sea completo la descripción? A ver, Alejo, Nahuel, Benjamín, Gabriel, ¿por qué necesitamos que sea completa la, la descripción de un lenguaje? ¿Cómo, profe? ¿Por Para qué que se sea, necesita que la descripción tiene que ser completa, formal y precisa? ¿Por qué tiene que ser completa? para que sea de fácil entendimiento para los usuarios. No, pero bueno, completa se refiere a otra cosa, digamos, completa se refiere a que trate de cumplir la mayor cantidad eh, de instrucciones, digamos, de la forma, vaya la redundancia más, de la forma suficiente, digamos. Por ejemplo, ¿cuáles son las instrucciones que usted tiene en un lenguaje? ¿Qué instrucciones tiene un lenguaje? Tienen asignación, como veíamos hace un rato. Sí, ¿qué más? ¿Qué otras operaciones tienen? ¿Hay Eh, instrucciones de if o de para, por ejemplo? sí, Bueno, entonces, todo eso hace que sea completo, digamos, si yo no tuviera un para, o no tuviera un while, o no tuviera un if, ¿cómo resuelvo, digamos, esos problemas? Digamos, no sería completo, digamos. Necesitamos que sea formal, porque después de un if, por ejemplo, formal y precisa, porque después de un if, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que ir? O después de un sí, una condición. una condición, sí, la condición, entonces después, en algunos lenguajes se pone then, en otros no, digamos, o algo alternativo. Va la sentencia de lo que se hace por la parte verdadera y después va un else y y la sentencia de lo que se hacen por la parte falsa, digamos, dependiendo con qué lenguaje estén hablando, digamos, o de estén tratando. Fíjense en que necesitamos también que sea independiente, o sea, que sea algo estándar, por ejemplo, algo así como Java, tenga un comportamiento, necesitamos saber qué es lo que hace el programa. Si ustedes hacen algo muy complejo, miren, yo cuando empecé hace un par de años, lo único que había en su momento era Visual Basic. Pero era tan complejo, digamos, que usted dirá, vaya, pero Vista Bexy no es el mismo que está ahora, y no era lo mismo, digamos. Y el comportamiento era muy difícil llegar a entender, digamos, algo similar, ¿no? Eh, y los requisitos tienen que aportar una disciplina en el diseño, o sea, siempre tiene que ir una instrucción después de otra, comienza con un begin, termina con un end o termina con un punto, entonces hay una disciplina de lo que se tiene que cumplir, por eso que necesitamos que el lenguaje sea formal, digamos, para poder trabajar con el mismo. Y después acá hay una diferencia entre lo que es sintaxis y lo que es semántica. La sintaxis se refiere, para la definición del lenguaje, digamos, intervienen dos aspectos, la sintaxis y la semántica. La sintaxis es la estructura y la semántica el significado. Entonces, ¿a qué se refiere con la estructura? Si yo digo, por ejemplo, bueno, acá hay una definición que dice, o un punto que dice, es la descripción de la manera en que diferentes partes del lenguaje pueden ser combinadas para formar otra parte. Si yo le digo, por ejemplo, A es igual a B más C, ¿cuál es la sintaxis ahí? En A igual a B más C. A, ¿qué es? Una variable. Una variable, después va el símbolo igual, que sería que indicaría una asignación, y B más C serían dos variables que están ahí con una notación infija, porque la notación está en el medio de B más C. Entonces, esa sería la sintaxis, digamos. Pero eso es lo que, fíjense acá, le dice la estructura de cómo se tiene que escribir, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo hago acá un if en C, ¿cómo tendría que escribir un if, digamos?
se escribe diferente de Pascal, o se escribe diferente. Eh, Después, la dificultad, lo complicado está en la semántica, digamos, que la semántica es el significado. ¿Qué significa que yo le ponga A igual a B más C? ¿Cuál es la semántica ahí o qué es lo que significa eso? A igual a B más C, ¿qué es? Ustedes dijeron Una recién, asignación. una asignación. Es una asignación donde al primer elemento se le suma el segundo elemento y eso se le asigna a un tercer elemento que es el que está al principio, digamos. Esa es una semántica, digamos, que ahí nos está diciendo qué es lo que eso representa. ¿Estamos? Ustedes pueden tener un if y cómo lo escriben sería la sintaxis y lo que hace ese if sería la semántica, ¿no? Los problemas más difíciles de resolver, digamos, ¿qué creen que son en programación? ¿Los problemas de sintaxis o los problemas de semántica? Semántica. La semántica, porque ustedes pueden tener un programa que está perfectamente escrito, pero que en realidad no hace lo que corresponde. Entonces la semántica tiene un grado de dificultad se debe resolver, ¿no? Lo inconveniente que pueden tener es que la descripción no menciona qué ocurre si la condición se evalúa igual a cero, por ejemplo, tiene que existir un else. O sea, los diferentes problemas que podrían llegar a tener. Pues el enunciado if es seguro en el sentido de que no existan otros mecanismos de lenguaje, por ejemplo, una división por cero. O sea, hay problemas de semántica, como por ejemplo este que le menciona acá de la división por cero. Si yo hago A igual a B dividido C, sintácticamente está bien escrito, digamos, pero semánticamente no, porque semánticamente yo no puedo hacer una división por cero, ¿no? Bueno, eso corresponde a la teoría del lenguaje de programación. Fíjense que es una teoría corta y no creo realmente que tengan problemas con esta parte. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Es que son teorías cortitas estas, fíjense, no van a tener problemas, digamos. En la clase 2, ay, perdón, me puse mal los números. Esta correspondería a la clase 5, digamos la 5, la 6, la 7. Esta sería la clase 7. Bueno, en la clase 7, que son de paradigmas de programación, que es el tema que vamos a ver ahora, empiezo a grabar. Bueno, habiendo visto ya qué son los lenguajes de programación, ahora vamos a ver qué son los paradigmas de programación. Fíjense, acá esta persona ve que hay eh, cuatro rectángulos, digamos, y esta persona ve que hay tres, digamos. ¿Quién es la que ve en forma correcta? ¿La que dice que tiene cuatro o la que dice que tiene tres? ¿Se entiende o no? Acá en el dibujo, fíjense, él ve cuatro y el otro ve tres. ¿Cuál es el correcto? ¿El que te dice que tiene cuatro o el que tiene tres? Ambos. Ambos, no sabemos. Fíjense, hay algunos, estos son algunos dibujos. Por ejemplo, cuando ustedes leen como sin leer cuando programan sin leer la documentación, es como que están abriendo una caja y no saben qué es lo que hay ahí adentro. O como abren una puerta, digamos. ¿Para qué se crean los paradigmas? Dice, un paradigma representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. Por ejemplo, en educación había un paradigma que era el tema de la aula, de la clase magistral, digamos, que se dictaban hace años. Y esa clase magistral, que están desde el año 2500, durante 500 años se dictaban de la misma forma, digamos. Ahora, ¿cuál es el paradigma que hay hoy en educación? ¿Cómo están recibiendo ustedes, por ejemplo, esta clase actualmente? ¿La están recibiendo en forma magistral o no? Magistral significa que está un profesor delante de ustedes en un pizarrón y está explicando esa clase, digamos. Y están todos los alumnos escuchando sin poder hablar. ¿Ustedes tienen una clase magistral ahora o no? No. No, No. No. es una clase virtual, eh,
sincrónica, asistida por tecnología, ustedes cada uno está en su computadora, alguno estará en el celular, y esas son soluciones, digamos, que se van planteando. Lo mismo pasa en los lenguajes, en los paradigmas de programación, digamos, los lenguajes de programación le plantean un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones y eso va cambiando, digamos. También otra definición podría ser que es una propuesta tecnológica adoptada por una comunidad de programadores y desarrolladores que trata de resolver uno o varios problemas. ¿Estamos? En los años 70, después que aparecieron las primeras computadoras, se resolvía todo con lenguaje de programación que le decían de alto nivel, pero que eran sumamente complicados de programar. Por ejemplo, COBOL, digamos. Hoy en día los lenguajes son mucho más sencillos, usted tiene IDEs que le ayudan mucho a resolver ese problema. Entonces, fíjense, esta era la arquitectura original que tenían la arquitectura de von Neumann, que tenía la RAM, la ROM, estaba todo en la memoria, la unidad central de proceso y los bus que permitían las comunicaciones. Esta arquitectura de von Neumann se sigue manteniendo hoy en día, o sea, hoy en día siguen teniendo una única central de procesamiento o una única CPU, un único núcleo, o eso cambió. 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 Muchas de estas cosas se respetan, digamos, porque igual siguen teniendo una memoria ROM. La memoria RAM a veces ahora es compartida, digamos, memoria real con memoria virtual. Sin embargo, cuando ustedes empezaron, o cuando se empezó con los paradigmas, ¿no? La ejecución era secuencial. Hoy en día, ¿la ejecución sigue siendo secuencial o no? O en algunos casos es No. secuencial. No, fue cambiando, digamos, porque las soluciones van cambiando. Hay un uso de variable de asignación, perdón, un uso de variable de asignación, entonces va cambiando. Esto se trabajó en un principio, seguramente ustedes ahora lo trabajaron un poco en esta carrera, digamos, o en la carrera en la que estén, pero esto fue cambiando. Entonces, fíjense en cuáles fueron los diferentes paradigmas que aparecieron. Primero, el imperativo procedural, tenían un programa, una entrada, tenían una salida y tenían los estados por los cuales iban pasando. Un ejemplo típico de un paradigma imperativo procedural podría ser Pascal, por ejemplo. Pero podrían haber paradigma de tipo funcional, que es el que vamos a ver a continuación, que está basado en la definición de predicados. O sea, yo le enseño alguna serie de predicados y él va aprendiendo en base a ello, digamos. Eh, Esto lo vieron ustedes en desarrollo sistemático de programa, por ejemplo, en esta materia, que veían con Lisp, por ejemplo. Nosotros lo vamos a ver un poco con Exchange. Paradigma lógico, que está basado en la lógica simbólica, eh, es muy similar a la lógica matemática, digamos, lo que ustedes veían en primer año cuando vieron la lógica, porque en realidad lo que le enseñaban, ¿se acuerdan de los teoremas matemáticos que ustedes debían demostrar en análisis matemático uno? ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, Sí. eso está escrito en un lenguaje que se llama lógica de primer orden, digamos. Entonces, esta lógica, esta programación lógica, digamos, que no sé, creo que ustedes lo vieron con lenguaje Prolog, sigue esa lógica, digamos que es la lógica de primer orden. Y los libros anteriores, digamos, en el tema de ciencia de datos, yo enseñaba en la materia en el año 2000, por ejemplo, ellos veían, digamos, con esa lógica de primer orden, digamos. Hoy en día esto no se sigue mucho. Puede ser paralelo concurrente, cuando lanzan varios procesos, realizan en forma paralela y aplican los diferentes procesadores que puede llegar su procesador, que puede tener los núcleos que pueden tener el procesador, no sé, su computadora, su teléfono, su tablet, o lo que fuera. Por ejemplo, lo que vimos en programación concurrente, un lenguaje, por ejemplo, podría ser Java, ustedes vieron. Un lenguaje orientado a objetos, que fíjense, bueno, ahí también podría estar Java o C++, dice que permite escribir código reutilizable y ampliable, que es lo que vimos hasta ahora con proceso unificado, que fíjense que tiene la programación orientada a objetos, tiene mecanismos básicos como objetos, métodos, mensajes y clases, y tiene características como abstracción, herencia, encapsulamiento y polimorfismo, digamos, que es lo que estamos trabajando hasta este momento. Entonces, estos son los diferentes paradigmas. Yo me animaría a decir que ahora hay un paradigma nuevo. ¿Cuál sería el paradigma que apareció en estos últimos años?
o que ustedes creen que va a aparecer y que va a tener más peso en los próximos años. ¿Se animan a decir cuál podría ser o no? Mm, ¿No hay ninguno? No, la mayoría de los lenguajes son multiparadigmas. Claro, sí, son multiparadigmas, pero yo me refiero a que hay un paradigma que yo creo que se va a empezar a ver ahora, que es el de inteligencia artificial, o un sistema inteligente, digamos. Inteligente se refiere a que yo le dé como el enunciado que ustedes vieron cuando empezaron con la materia, ¿se acuerdan? Cuando empezaron con la parte de proceso unificado, que yo le dé el enunciado y que automáticamente me realice toda la programación, digamos. Pero ese sería un lenguaje de programación. Pero no sería un lenguaje de programación, pero sería un paradigma que utilizaría un nuevo paradigma que utilizaría los paradigmas que están escritos anterior, o que ya están trabajando anteriormente. Igual no se lo pongo acá, pero yo lo empezaría a considerar, digamos. Sobre todo porque por ahí tengo contacto con algunos programadores y ellos ya están viendo que eso es lo que se viene, digamos. Conozco alguna empresa de software acá de Jujuy que lo que hacen es, le pagan ChatGPT a los empleados para que ellos, la programación que hagan, lo hagan apoyados por inteligencia artificial, digamos. Y O yo sea, creo que, bytecoding. ¿ah? Bytecoding le dice. O Cómo sea, no? programar usando directamente la IA, bytecoding o Ah, no, fibras de código. no sabía ese concepto, pero puede ser, digamos. Yo por ahí muchos Así, años utilizando GeneXus, por ejemplo. GeneXus es un lenguaje, pero no es un lenguaje, es como una especie de paradigma que ustedes, por ejemplo, le dicen, le plantean el problema en modo de análisis, digamos, y luego le dicen, quiero que me lo genere en .NET o quiero que me lo genere en Java, y automáticamente le hace una generación de código, digamos. Si bien eso por ahí vuelve un poco más perezoso al programador, pero fíjense que cualquiera, no hace falta grandes conocimientos de programación, digamos, aunque sí, por ahí tenía que retocar un poco, digamos. Yo trabajé muchos años, digamos, con esta herramienta, pero yo creo que hoy en día hay un cambio de paradigma que se está viniendo, digamos, que no sé si lo veremos pronto o en mucho más tiempo, pero hay un cambio que se está surgiendo ahora. Bueno, pues entonces, consideremos, bueno, hay otros paradigmas, fíjense, dinámicos, dirigidas por eventos que estaban antes, digamos, con restricciones, multiparadigma, reactivo, específica del dominio. Este, no, yo no digo que a Ontiveros Daniel dice, ¿por qué sería un paradigma la IA para mí? Fíjense que si partimos de la pregunta, digamos, de la definición de qué es un paradigma, y se representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. Para mí la IA puede llegar a ser una forma particular o filosofía para diseñar el tipo de soluciones, digamos, sobre todo con sistemas inteligentes, digamos. Sistema inteligente es mucho más que una IA, ¿no? Una IA le resuelve un punto detallado, digamos, un sistema inteligente le podría resolver mucho más, digamos, ¿no? No vamos a entrar en esta discusión porque realmente no vale la pena, pero hay muchos paradigmas y eso va cambiando con el tiempo, así que eso es con más que nada para que lo tengan en cuenta. En el final o en el coloquio, si les preguntan, por lo menos estos tipos de paradigmas los tienen que saber, digamos, y bueno, algún lenguaje que esté dentro de cada uno de los paradigmas. Bueno, y después, un detalle en particular es, por ejemplo, para el imperativo, se caracterizaba porque tenía estructura de datos más algoritmos que formaban los programas y las relaciones eran de 1 a m, era tipo secuencial. De 1 a m, por ejemplo, fíjense que equivale a muchas instrucciones de máquina, por ejemplo, C igual a más B. Y en realidad, en lenguaje de máquina hacen un load, un add y un store. Eran secuencial uno detrás de otro, había asignaciones, era modular, estaba estructurado, era estático, había tipo de datos diversos y no se modificaba el código en ejecución, digamos. Ustedes escribían el código, escribían un programa en Java y ya estaba escrito, digamos. Cuando lo ejecutaban, el programa ya estaba escrito, no se modificaba en ese momento, digamos. Entonces, estas son las características del imperativo. Había punteros, pero los punteros estaban limitados.
en .NET en Visual Basic en un principio había punteros, digamos, pero no se recomendaba el uso. En COBOL también había, pero no se recomendaba el uso. No se aconseja el uso de GoTo, estaba relacionado, digamos, porque GoTo saltaba de una línea a otra y era complicadísimo a veces resolver un problema. Y ejemplos de estos lenguajes de paradigmas puros que sean procedurales o imperativos pueden ser Fortran, Algol, Basic, Pascal o C, digamos, el C común, ¿no? No el C++. Luego hay postulados del paradigma funcional, que son los que vamos a ver ahora a continuación, porque vamos a entrar por ahí un poco en detalle, que tiene expresiones, que una expresión es el resultado del valor de las subexpresiones. Todos ustedes cursaron desarrollo sistemático de programa, ¿no? ¿O vieron la materia esa? ¿Lo vieron esa materia, no? Chicos, Carla, Martín, Carlos No, Molina, ¿lo vieron? Algunos pusieron que sí, algunos, bueno, tienen que no. Bueno, en esta materia en particular van a ver en detalle, digamos, paradigma funcional y lógico. Digamos, acá vamos a hacer solamente un pequeño repaso porque hay algunos alumnos que creo que los que están en la licenciatura no tienen esa materia, me parece. Entonces, por lo menos tienen que tener una pequeña noción, digamos, de cuáles son los tipos de lenguajes que pueden haber. Estos paradigmas funcionales se basan en expresiones, recursividad, eh, funciones primitivas. Las funciones primitivas es que ustedes con un conjunto de operaciones pueden resolver todas las demás, digamos, haciendo después procedimientos. Creo que en LIP eran cerca de, no sé si de 60 o 100 funciones primitivas y después con esas podían resolver todos los problemas, digamos. Una sintaxis muy sencilla, ya van a ver que es todo recursivo, así como veían recursividad en análisis matemático en primer año, muy sencillo. Hay una equivalencia entre función y dato, no se puede saber cuándo es una función o cuándo es un dato. El ambiente de programación es muy sencillo también, lo prueban, lo ejecutan y ya está funcionando en el momento. Hay una modificación del código en tiempo de ejecución porque son lenguajes interpretables que se puede ejecutar en ese momento, que lo interpretan en ese momento. Por ejemplo, cuando ustedes están corriendo en algún navegador, en realidad ese navegador es interpretable, digamos, porque ustedes ponen una ejecución, una línea, y en ese momento se está ejecutando, digamos. La memoria es dinámica. Fíjense en estos son los ejemplos que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Si yo lo pongo más uno o 2, ¿qué significa? Y me devuelve 3. Ujú. Bueno, fíjense que la característica que va entre paréntesis va, esta notación infija, por infija significa que va al principio y 1 y 2 significa que está sumando el 1 con el 2. Creo que esto está escrito en Lisp, me parece. Por 1 2 significa que hace un producto de 1 por 2 y fíjense que está entre paréntesis. Acá en Lib o en Exchange se le llama listas a eso, a todo lo que está entre paréntesis. Fíjense, acá tiene una lista formada por 1, 2, 3. No es lo mismo el 3 que acá es un número a una lista, al 3 con paréntesis que sería una lista formada por el número 3, ¿no? Acá le devuelve el primer elemento de la lista, el resto de la lista, fíjense, el resto de la lista formada por 1, 2, 3, es la lista 2 y 3, digamos, porque es el resto, no incluye la cabecera. Acá define una función factorial, por ejemplo, y acá la ejecuta, por ejemplo, yo le pongo factorial de 7, llama a la ejecución que está definida previamente y la ejecuta. El paradigma lógico se basa en reglas de inferencia y esto en tiempo fue muy usado, hoy no se está usando mucho y se utiliza algo que se llama cláusula de Horn. La cláusula de Horn utiliza un proceso de unificación para la instanciación de las variables, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo tengo acá un motor de inferencia, tengo hecho y tengo conocimiento, digamos. El hecho, por ejemplo, diría Juan es hombre, Pedro es hombre, María es mujer, Ana es mujer. Eso sería la base de hecho. Y en la base de conocimiento diría que, por ejemplo, Juan es el padre de Luis, por ejemplo. Perdón, no. Padre es el que tiene una relación de progenitor de A con padre de A con B es el que tiene una relación de progenitor de A con B, por ejemplo. Eso voy armando como reglas de inferencia, que es la base de conocimiento. Entonces, en base a lo hecho y en base a esta base de conocimiento, se producen las salidas que yo quiero. Digamos, ahora, esa salida
ya están como delimitadas, ya saben cuál va a ser el resultado, digamos. Que diferente es con, con un modelo de IA, que en un modelo de inteligencia artificial, muchas veces ustedes no saben cuál puede ser la salida, o muchas veces la salida depende de la entrada que ustedes ingresen, digamos. Esto en el momento, sobre todo en el año 2000, se usó mucho, digamos, ahora no hay tanto uso para este paradigma lógico, digamos. Pero está bueno porque utilizaba lógica de primer orden y cualquier ingeniero, digamos, que haya cursado análisis matemático, fácilmente lo puede interpretar. Por ejemplo, fíjense en acá, tienen progenitor, tienen hombre y tienen mujer, estos serían los hechos, y esto que está acá con rojo son las reglas de inferencia o la base de conocimiento. Entonces, por acá el motor de inferencia hacían una pregunta y buscaba en los hechos y buscaba en las reglas, o estas son las cláusulas de Holmes, y eso, y le daba una respuesta, digamos. Ahora, la respuesta siempre estaba dentro de los hechos y de la regla de conocimiento que se cargaba en ese momento, digamos. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Sí, Fíjense que este es sencillo, esta parte no lo vamos a ver mucho de los paradigmas lógicos, pero bueno, es importante que lo sepan. Fíjense en el paralelo, dice que una instrucción individual más múltiples datos se basa en SID, que significa una simple instrucción, múltiples datos. Cuando yo, por ejemplo, manejo una matriz, por ejemplo, sea igual a más B es igual a C igual a más B, y acá no sabe si es una variable o es una matriz. Esto podría ser, por ejemplo, lo que ustedes utilizaban en Python, que no sabían. Si se me dé con una sola instrucción múltiples datos, entonces, fíjense en que, perdón, con una sola instrucción, un solo dato, o con una sola instrucción, múltiples datos. Acá sí sería el ejemplo de la matriz. Por ejemplo, si yo tengo A sub i j más B sub i j, lo puedo guardar dentro de otra matriz C sub i j, digamos. Y esto lo podría utilizar ocupando todos los hilos de los núcleos que yo disponga. ¿No? Eh, este paradigma paralelo, digamos, es lo que veíamos cuando veían conmigo programación concurrente, digamos, y es lo que ya usamos, digamos. Por eso esto tampoco mucho no vamos a ahondar porque ya lo vieron, digamos. Y si no lo vieron, lo van a ver cuando cursan la materia. Bueno, y el paralelismo, que la instrucción o procesos pueden ser ejecutados en forma concurrente o secuencial, digamos, utilizando acá los hilos que disponía de cada uno. El no determinístico, porque significa que yo no siempre, en la secuencial, si yo pongo, por ejemplo, raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me devuelve la raíz cuadrada de 4? La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me devuelve? 2. 2. Entonces, determinístico, porque siempre devuelve un valor. Acá en el paralelo no, porque si yo lanzo una simulación me puede devolver un valor y si lanzo otra simulación me puede devolver otro valor. ¿Está bien? No siempre devuelve el mismo valor. La programación se basa en procedimientos y funciones dentro de un bloque. Bueno, hay una sincronización de tareas. Eso lo vieron en pasión concurrente conmigo. Hay una espera también. Por ejemplo, Pascal concurrente o Java. Y el postulado paradigma orientado a objetos está orientado a objetos, los sistemas se modularizan en base a objetos, los objetos se lo trabajan o tratan como datos, los objetos pueden ser dinámicos, o sea, yo podría crear la copia de un objeto, parece que yo, por ejemplo, tengo la clase alumno y tengo alumno uno alumno 2 cuando lo voy creando en forma dinámica, digamos, cuando yo creo Juan de tipo alumno, Pedro de tipo alumno, estoy creando de forma dinámica, maneja el concepto de clase, esto ya lo veníamos viendo, digamos. Así que no voy a entrar mucho en detalle, quiero que vean lo que realmente por ahí lo van a tener en práctica y pues le puede llegar a costar un poco más. Manejan el concepto de herencia, polimorfismo, y un ejemplo podría ser C++ o Java, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Yo creo que esto es bastante sencillo, no deberían tener problemas con este tema. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Creo que ninguna. Bueno, yo creo que esto es sencillo, no van a tener problemas. Ahora, con lo que puede ser que, no sé si llegan a tener problemas, pero tal vez por ahí le cueste un poco, digamos, es la clase 8. El paradigma funcional.
que van a hacer algún ejercicio como para que tengan una idea, pero no va a ser complicado ni complejo ni nada por el estilo. Entonces, veamos algo básico, digamos, porque es lo que van a trabajar ustedes. Bueno, dentro del paradigma funcional, fíjense en que el paradigma funcional es que habíamos visto hace un momento cuando vimos los diferentes tipos de paradigmas, y el funcional dice que tiene una gran flexibilidad y es conciso, es ineficiente en la ejecución porque tiene algunos problemas de ejecución. No vamos a andar mucho en detalle porque sería entrar en la forma de trabajo del intérprete como intérprete, pero no vamos a entrar mucho en detalle en esta parte. Y tiene mecanismos para controlar la complejidad y estructura del código, que son abstractos y matemáticos, digamos. O sea que ustedes no deberían tener problemas para resolver este tipo de problemas. Ahora, los programas se los trabaja como funciones. Ustedes no saben, ¿se acuerdan que en análisis matemático uno veía la lógica de primer orden? Que le decía que un programa es una descripción de un cálculo específico que es equivalente a una función matemática y igual a f de x, es lo mismo que f de x implica y. ¿Estamos? Eh, o sea, lo que le está diciendo esto es que es muy difícil o a veces imposible diferenciar cuándo se trata de una función o cuándo se trata de una variable, digamos. Eso lo vamos a ver ahora. Los programas, procedimientos y funciones se representan todo a través de funciones, porque todos son funciones, digamos, cada vez que ustedes colocan algo entre paréntesis es una función. En un programa X es la entrada e Y la salida, y no se distinguen entre programas, procedimientos y funciones. Bueno, en la lenguaje de programación se debe distinguir cuál es una definición de función y cuándo es una aplicación de una función. La definición es cuando yo la creo y la aplicación cuando yo la ejecuto. No hay asignaciones, tampoco hay ciclos, hay formas de hacer eso. Ahora lo voy a mostrar. Y todo se hace a través de la recursión. Este, Fíjense, cuando yo coloco esta función que estaba en paradigma imperativo, fíjense que esta función en paradigma funcional se escribe todo en una sola línea. ¿Estamos? Utiliza lo que es la transparencia referencial, que es una propiedad de una función que su valor depende de los valores de los argumentos y no de las constantes. O sea que eh, siempre va a devolver el mismo resultado. Si yo le pongo el máximo común, la raíz cuadrada de 4 me va a devolver 2. Y vuelvo a aplicar la raíz cuadrada de 4 me va a devolver 2. Hay una carencia de asignación, bueno, pero eso se resuelve de otra manera utilizando alguna función. Y el ambiente de ejecución asocia nombre a valores y no a localizaciones de memoria. No es como trabaja C, sino que guarda un nombre y lo relaciona con ese nombre. Fíjense, las funciones son valores de primera clase y se utiliza mucho lo que se llama una composición, que es lo que veíamos con la lógica, con las funciones de orden superior, cuando dicen implica eh, A implica B y B implica C, algo así como la transición, digamos, la propia transición. Eh, los procedimientos son funciones y se distinguen entre valor de entrada o parámetro. Bueno, no existe más. Bueno, esto es lo mismo, digamos, no existen variables ni asignaciones, no hay ciclo y el valor de función depende del valor de los parámetros y no del orden de evaluación. Bueno, para que lo tengan en cuenta, bueno, todo se basa en un concepto de recursión. La recursión, y que acá le dice que tiene que ser total, es que si yo quiero resolver una, un- eh, una oración, tiene que resolverse uno de forma recursiva, digamos, llamándose una a continuación de la otra. Hay una serie de restricciones que se utilizan. Bueno, quiero que vean qué es lo que van a ver en la práctica. Por ejemplo, esta función que hace una ordenación de entero, recibe una variable de tipo entero y devuelve otro array. Eh, En C lo harían, fíjense que acá se escribe todo en una sola línea y lo harían de forma recursiva. En C escribirían todo un procedimiento que haga esa asignación. No sé cuál es el método que habrán visto en primer año de ordenación, digamos, de tipo entero, digamos. Pero escribieron una serie de instrucciones.
mientras que en el paradigma funcional utilizarían una sola. Los lenguajes que pueden desarrollar el LIP, que es lo que vieron en el desarrollo sistemático del programa, nosotros vamos a utilizar uno parecido que es Chain, usa un intérprete. Bueno, y los dialectos que se utilizan o se trabajan son Common Lisp o Chain, generalmente trabajaban con Lisp, pero en esta materia van a ver con Chain para hacer alguna diferencia. Fíjense, en Chain todos son expresiones, pueden ser átomos o listas. Los átomos son constantes y una lista se encuentra separada por paréntesis. Por ejemplo, yo tengo esta expresión, yo puedo poner un átomo, una lista, pero si pongo una lista la tengo que tener definida entre paréntesis, ¿no? En Steam creo que le obliga a poner un quote adelante. Fíjense, 42 es un número, hola es una cadena, numeral T es un valor booleano y barra A representa al carácter A solamente. Esta sería la forma de escribir un átomo en Exchange. Fíjense, si yo coloco solo A, esto lo define como una variable y hola la pone como otra variable. Entonces no es lo mismo que yo tenga el carácter A que barra A, digamos, que A solo, digamos. ¿Se entiende ahí cuál es la diferencia, no? Uno es una variable y otro es un... eh, ¿se entiende, chicos, cuál es la diferencia, no? Entre barra A y A, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, bueno, Ahí vamos hola a es poner... toda la. ¿Cómo? En el caso de hola, todo eso es una sola variable que no. Es Si no una hay espacio variable que entre se cada llama letra. hola. ¿Ah? Y después yo haría algún tipo de asignación. Que como le digo, no hay una asignación, pero hay funciones que me permiten hacer algo así como una asignación. Claro. No, 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 sí, pero yo digo, si no hay espacio entre cada carácter, entre cada letra, todo eso lo toma una sola variable. Tal, como para variar. Bien. Bueno, y después, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, entre paréntesis más 2 3, ¿qué significa eso? ¿Es una variable o es una lista? Fíjense, ¿lo ven este, no? Más 2 3, ¿qué significa? Una lista. Es una lista, todo lo que está entre paréntesis es una lista. Bueno, que tiene notación infija y 2 3 significa que yo le sumo acá dos números. Pero yo podría poner, por ejemplo, más 2 3 5, no es que tenga un solo número y se realizaría todo en forma recursiva. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se hace primero? ¿El más 2 3 o la división de 6 por 2 o el producto? Primero la suma y la división y después el producto. Sí, sí, sí. Porque lo que le marca el orden de precedencia y cuál se tiene que hacer primero o después son los paréntesis también, ¿no? Este dos puntos significa que estamos hablando de un número real, digamos. Bueno, acá 1 punto también es un número real. Si yo dejo acá el 1 solo, estoy hablando de un número entero. Bueno, así lo trabaja Scheme en este caso. La notación es prefija, como vimos, o sea que se evalúa siempre antes. Este, y cuando tengo una variable, se evalúa a sí misma. Digamos, si yo tengo 42, como 42 trata de evaluarse a sí mismo, igual doble 42, digamos. Ahora, si yo pongo, fíjense en hello entre, ¿cómo se llama? Entre comillas, acá me está diciendo que hay un texto. ¿Está? Bueno, más 2 3 que va a doler una función que haga la suma. Bueno, fíjense, esto así se escribe en C, o un lenguaje como Java o algo similar, digamos, y así se escribiría en Exchange, digamos, con notación prefija y entre paréntesis para indicarle cuál se tiene que resolver primero y cuál no, digamos. Lo que ustedes van a tener que hacer seguramente en la práctica es que le digan que creen un árbol de este tipo, digamos. Bueno, no, estoy dando mal, perdón. Acá le marca la orden de precedencia, por ejemplo, se hace primero el más 2 3 que sería, bueno, ese es el ejemplo que vimos hace un momento, que es más 2 3 y luego haría más 4 5 y luego cuando acá me resuelve 2 más 3, ¿cuánto es?
2 más 3, ¿cuánto es? 5. 5. 4 más 5. 4 más 9. 5. 9. Entonces 9. diría 5 más 9. 5 por 9. ¿Cuánto es 5 por 9? 45. 45. Pero lo tienen que escribir de esta forma, en notación prefija. Este es para Echem, sí se escribiría. Bueno, acá tienen que tener, bueno, acá dice, si A es igual a 0, entonces devuelve 0, y si no, devuelve la división de 1 por A. Eso es para controlar que no sea un ejemplo donde, por la división por 0. Cont es algo similar al case o al C1, no sé cómo lo han visto en los lenguajes de programación. Entonces, si A es igual a 0, hace 0; si A es igual a 1, hace esta operación, y si no, por todo lo demás, esta operación, digamos, ¿no? La estructura de datos en Exchange, fíjense acá, si yo tengo, yo quiero crear este árbol, digamos, yo tengo caballo, que de caballo, una lista llamada caballo que tiene vaca y cebra. Vaca tiene, esta se llama la lista vacía, y vaca tiene lista vacía y perro, y cebra tiene bisonte, la lista vacía, y perro tiene dos listas vacías, y bisonte está formado por dos listas vacías. Lo que yo estoy haciendo acá es un árbol de una lista formada por otra lista, ¿estamos? Left, ¿qué es? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Acá le estoy diciendo, si yo le pongo la izquierda de caballo, me va a decir que es vaca, y si le pongo la derecha de cebra, me va a decir que, perdón, la derecha de caballo me va a decir que es cebra, ¿no? Entonces, hay funciones para hacer algún tipo de manejo de listas en Exchange. Por ejemplo, si L es la lista 1, 2, 3, entonces car L me va a devolver 1, o sea que me va a devolver fíjense acá, 1 es un átomo o es una lista. ¿Está con paréntesis o no está con paréntesis 1? Está sin paréntesis, un átomo. Está sin paréntesis, lo que me está indicando que es un átomo. O sea que car lo que hace acá le devuelve el primer elemento de esa lista, ¿no? Mientras que si yo le pongo CDR, me devuelve el resto de la lista. Entonces, si yo le pongo CDR de L, acá de la lista formada por 1, 2, 3, me devuelve 2, 3. 2, 3 acá, ¿qué es? ¿Son átomos o es una lista? Una lista. Una lista. Bueno, 4 con L, estoy concatenando 4 a L, y el resultado me vuelve otra lista formada por 4, 1, 2, 3, ¿no? Bueno, tiene el encabezado, el resto de la lista, bueno, y cómo van concatenando, hasta que al final, fíjense, en el último símbolo que ustedes tienen es la lista vacía. Entonces, lo que le van a pedir que armen en la práctica es un árbol de este estilo, digamos. Que digan, por ejemplo, ¿cómo hago yo para formar la lista formada por perro? Formada por dos listas vacías. Perro sería una variable, ¿no? ¿Cómo harían? ¿Cómo haría si yo quiero que me forme perro esté formado por dos listas vacías? Tendré que hacer ¿cómo harían? ¿Se imaginan o no? Todo lo tienen que hacer con. Yo le pido que me concatenen 4 a L. Entonces acá van a tener que decir que me concatenen una lista vacía con otra lista vacía. Y eso se lo asignen a una variable que va a estar acá, que va a ser perro, o va a ser o va a ser otra variable que ustedes quieren trabajar. De modo que cuando yo le ponga perro, me va a decir que perro es el resultado de esta concatenación, que serían dos listas vacías. Entonces, eso es lo que le van a pedir que hagan, un pequeño gráfico, digamos, de estas concatenaciones, como para que ustedes prueben Exchange, digamos. De todos modos, esto es algo van a tener algo muy sencillo, digamos, ¿no? Esto no va a entrar en el parcial, pero sí tienen que hacer el práctico obligatorio, y y tienen que tener los conocimientos para cuando lo practiquen cuando se los piden en la práctica, en la, en el final o en el coloquio, digamos, sobre esta temática, digamos. Escuchen, esto es solamente, capaz que lo tendríamos que haber dado al principio, pero queríamos que entren de lleno, digamos, con el tema del proceso unificado, y no veamos este tema, digamos,
Pero estos son los temas que tienen que desarrollar, bueno, van a desarrollar este jueves, digamos. Pero va a ser, es más que nada casi teórico, digamos. Lo que me interesa es que ustedes empiecen a hacer la práctica de proceso unificado y ya tengan los conocimientos para que la semana que viene, si no hay inconveniente, ya puedan hacer un simulacro del parcial que van a tener dentro de 2 semanas. Así que, bueno. Preguntas, chicos. En el cons, para declarar lo que era la lista vacía y concatenarla, ¿sería directamente con un espacio o con dos paréntesis? Por un espacio. ¿Con espacio? A ver. Pero igual, mira, mi consejo es que esto tiene una serie de instrucciones, creo que son 60 instrucciones. Si vos te buscas un manual de Chen, eh, te va a dar hasta lástima, digamos, la cantidad de instrucciones que tiene, porque son muy pocas las cantidades de instrucciones. Entonces, vean, hagan una pequeña lectura que no le va a llevar más de 10 15 minutos y vean algún ejemplo de Chen y se van a dar cuenta que no es difícil, digamos. Utilicen la IA, pero para su favor, digamos, para que vean. Pero no, porque no es el objetivo, digamos, que le enseñemos Exchange, digamos, en esta materia, digamos, el objetivo es que vean que hay lenguaje diferente, digamos, al orientado a objetos que es el que vimos a lo largo de toda la materia, digamos. Esa es la idea, digamos. ¿Preguntas, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, me tengo que retirar ahora. Pero escuchen, eh, como consejo les Profe, diría que si, una duda sobre este de análisis de datos, no sé, que te había dicho al comienzo de la clase. eh, ¿Dónde era y cuándo es la clase? la semana que viene en el anfiteatro, yo no sé si lo van a transmitir, supongo que lo van a transmitir por YouTube, pero cuando tenga pero no sé ahora el link, digamos. Pero la idea es que profesores o alumnos que por ahí le van a mostrar trabajo en ciencia de datos o expertos, digamos, en el tema, creo que han invitado a dueños de empresas de software que se dedican al tema de análisis de datos, les muestren esa información, digamos. Es como una charla, digamos, una charla informativa como para que tengan una idea de por ahí las cosas que se hacen en la facultad y de las cosas que se están haciendo en el medio, digamos. No es Eh, obligatorio ni nada, digamos, pero yo creo que está interesante, digamos. Yo propuse a los organizadores que muestren 2 trabajos de ciencia de datos de chicos que se recibieron, digamos. Uno que era análisis de bullying y otro que era análisis de casos del 911 de violencia de género. El de violencia de género creo que ya está aceptado, ya. El otro lo estaban bien, pero porque no sabían si los chicos si lo podían dictar o no. Pero está interesante, digamos, como para que vayan y vean, digamos, y después vean si van a seguir por esa área, si les gusta o no, digamos. ah, Eh, pero, lunes que ¿y viene, creo que a qué? partir de las 2:30 en el anfiteatro. Lunes, 2:30. Ah, Sí. Así que no tienen clase el lunes de la semana que viene conmigo, ¿no? Pero espera, bueno. ¿hay clase o no hay clase el lunes que viene? No, el lunes no hay clase, porque Ah, el martes yo le voy a dar consulta, digamos, y el jueves creo que van a tener el simulacro, digamos, pero el lunes no van a tener clase la semana que viene conmigo, ¿no? eso, pues. Así que se pueden ir. Así que bueno, nos vemos, chicos. Yo voy a estar Nos mañana vemos, en hasta la, Bueno, luego. yo voy a estar mañana en la consulta. Si a alguno le faltó algún cuestionario o algo, búsquenme en la consulta. Y bueno, nos vemos, chicos, hasta luego. Hasta luego, Dale, profe.